Era agosto de 2017, y la joven periodista Valeria tenía planeado un viaje a un pequeño pueblo rural. Su objetivo era investigar reportes de desapariciones y sucesos extraños en viajeros que se quedaban en un hospedaje antiguo del lugar. El pueblo parecía tranquilo durante el día. Calles empedradas, tiendas pequeñas y vecinos que se saludaban unos a otros. Sin embargo, al preguntar sobre el hospedaje, varios habitantes se mostraron cautelosos. «No sé si debería decirle», dijo uno de ellos. «Algunos viajeros han desaparecido después de quedarse allí. Nadie sabe exactamente qué pasó, y algunos nunca fueron encontrados». Valeria anotó el dato con cautela, más interesada que asustada. Al llegar al hospedaje, encontró un edificio de 2 pisos, antiguo, con paredes desconchadas y puertas de madera que crujían con el viento. A simple vista, parecía normal, pero el ambiente tenía un aire de abandono. En la recepción, una mujer mayor le entregó la llave de su habitación sin decir mucho. «Segundo piso, habitación 7», indicó. «Cierre bien la puerta y no deje la ventana abierta por la noche». Valeria subió por las escaleras de madera, notando cómo cada paso resonaba en el edificio silencioso. La habitación estaba limpia, pero olía ligeramente a humedad. Colocó su cámara y cuaderno sobre la mesa y comenzó a registrar todo lo que veía. Mientras revisaba los detalles, escuchó un golpe leve proveniente del pasillo. Pensó que sería algún huésped o el viento. Sin embargo, una sensación extraña la recorrió, como si alguien la estuviera observando, aunque no había nadie a la vista. Decidió salir al balcón a mirar la calle desierta. La luz de las farolas iluminaba apenas un par de metros, dejando sombras largas que se movían con el viento. Valeria tomó nota de todo, convencida de que la noche apenas comenzaba y que cada detalle podía ser parte de su investigación. Esa noche, Valeria decidió quedarse despierta tomando notas y revisando las fotos de la habitación y el pasillo. Todo parecía tranquilo, hasta que escuchó un crujido proveniente de la habitación contigua. «Debe ser la madera», se dijo a sí misma. «El edificio es antiguo». Pero los crujidos continuaron, cada vez más frecuentes, como si alguien caminara de un extremo al otro del pasillo. Intentó no darle importancia, aunque un nudo de incomodidad se formó en su estómago. Cerca de la medianoche, escuchó un golpe más fuerte, como si una puerta se hubiera cerrado bruscamente. Caminó lentamente hasta la puerta de su habitación para asegurarse de que estuviera bien cerrada. Todo estaba en orden, pero la sensación de que algo no estaba bien persistía. Valeria decidió bajar al primer piso para revisar la recepción y confirmar que no había nadie más en el hospedaje. El edificio estaba en completo silencio. Las luces parpadeaban y el viejo reloj de pared marcaba las 12:15, aunque ella estaba segura de que eran casi la 1. Mientras subía nuevamente a su habitación, vio que la puerta de la habitación contigua estaba ligeramente abierta. Nadie podía haber entrado allí, la llave estaba en la recepción. Sin embargo, al acercarse, notó que dentro de la habitación había un cuaderno sobre la cama, con varias anotaciones recientes, nombres y fechas de otros huéspedes. Algunos nombres coincidían con historias que los vecinos le habían contado sobre personas desaparecidas. El corazón de Valeria comenzó a latir más rápido. Todo parecía explicable: olvido de algún huésped anterior, curiosidad de alguien del pueblo, o incluso algún error del personal del hospedaje. Pero la sensación de que la observaban no la abandonaba. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuchó nuevamente pasos suaves en el pasillo. No pudo ver a nadie, pero juraría haber oído un susurro. «No deberías estar aquí». Valeria se abrazó a la manta, consciente de que la noche apenas comenzaba y que cada detalle podría ser crucial para su investigación. A la mañana siguiente, Valeria decidió explorar más a fondo el hospedaje. Tomó su cámara y comenzó a fotografiar cada rincón, los pasillos, las escaleras, las habitaciones vacías y el patio trasero. Todo parecía normal, aunque el edificio mostraba el desgaste de los años: pintura desconchada, ventanas que no cerraban bien y un olor persistente a humedad. Mientras revisaba las habitaciones del primer piso, encontró algo extraño. En la habitación 3, que supuestamente estaba vacía, había pertenencias recientes sobre la cama. Una chaqueta colgada en la silla, una mochila abierta con ropa interior dentro, y una botella de agua a medio usar. Nadie estaba allí y no había registro de ningún huésped reciente en esa habitación. Valeria anotó todo y tomó fotos detalladas. Pensó en preguntar en recepción, pero la mujer mayor parecía nerviosa y no daba explicaciones claras. Solo murmuró: «Algunas personas vienen, y algunas se van. No preguntes demasiado». A medida que avanzaba la mañana, la periodista comenzó a notar detalles que no coincidían con el plano del hospedaje que le habían dado. Algunas puertas llevaban a pasillos que no existían en los registros, otras habitaciones parecían más grandes por dentro que por fuera.
Al mediodía, mientras revisaba sus notas en la recepción, escuchó un rumor: otro huésped había desaparecido la noche anterior y nadie había visto cómo ni cuándo. Valeria sintió un escalofrío. Todo lo que parecía explicable empezaba a tener un patrón inquietante: objetos recientes en habitaciones vacías, puertas que no coincidían con los planos y ahora, desapariciones sin resolver. Decidió continuar documentando, aunque la sensación de ser observada no la abandonaba. Cada sombra parecía moverse un poco diferente, y cada crujido del edificio la hacía girar la cabeza esperando ver a alguien que nunca estaba allí. Esa noche, mientras cenaba sola en la pequeña cocina del hospedaje, escuchó un golpe seco proveniente de la habitación 3, donde nadie debía estar. La curiosidad la venció, tomó su linterna y su cámara, y decidió investigar, sin saber que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su percepción de todo lo que parecía normal en el lugar. Al abrir la puerta de la habitación 3, Valeria no encontró a nadie. Solo la chaqueta colgada y la mochila abierta sobre la cama. Todo parecía en orden, pero había un detalle que la hizo detenerse: en la mesa de noche, un cuaderno abierto con varias anotaciones recientes. Eran nombres, fechas y comentarios breves sobre los huéspedes que se habían alojado allí durante los últimos meses. Algunos nombres coincidían con personas que habían sido reportadas como desaparecidas en el pueblo. Valeria sintió un nudo en el estómago. Lo que parecía coincidencia empezaba a tener un patrón inquietante. En ese momento, un golpe seco la sobresaltó. Giró hacia la puerta y vio a una pareja entrando al hospedaje, recién llegada según la recepcionista. Se saludaron cortésmente y subieron a su habitación. Valeria decidió seguirlos discretamente para documentar cualquier irregularidad. Durante la noche, escuchó un grito apagado proveniente de la habitación de la pareja. Corrió hacia allí, pero cuando llegó, la puerta estaba cerrada y nadie respondió. Golpeó y llamó varias veces, pero solo encontró silencio. La mujer de recepción apareció de repente, con expresión preocupada. No se preocupe, a veces los huéspedes se desorientan y se duermen en otra habitación. Valeria no se convenció. Revisó las cámaras de seguridad del pasillo y descubrió algo inquietante: la pareja entró a la habitación, pero solo uno salió por la mañana. La otra persona no estaba en ninguna grabación posterior ni en los registros del hospedaje. El miedo y la tensión aumentaron. Lo que parecía un lugar normal y seguro se estaba convirtiendo en un misterio real. Valeria entendió que cada detalle debía ser documentado: cada habitación, cada registro, cada ruido en el pasillo. La noche apenas comenzaba y algo en el hospedaje estaba empezando a mostrar un lado que nadie le contaba a los visitantes. Al día siguiente, Valeria decidió explorar áreas del hospedaje que no estaban abiertas al público. Caminó por los pasillos del primer piso y descubrió una puerta que no figuraba en los planos. La cerradura estaba vieja, pero se dio con un poco de fuerza. Dentro encontró un pequeño sótano con estantes llenos de objetos personales, ropa, zapatos y mochilas que parecían recientes, aunque no había registro de quienes pertenecían. Todo estaba ordenado de manera extraña, como si alguien los hubiera colocado allí con cuidado. Valeria revisó cada objeto, tomando fotos y anotando todo. Comenzó a notar un patrón: muchos pertenecían a huéspedes que se habían alojado allí en los últimos meses, incluyendo algunas de las personas que habían desaparecido según los vecinos. Mientras tomaba fotos, escuchó un ruido en las escaleras que subían al primer piso. Al mirar, no había nadie. Sin embargo, sentía la sensación de que alguien la estaba observando. Cada vez que giraba la cabeza, el pasillo parecía vacío, pero un frío incómodo recorría su espalda. Decidió preguntar nuevamente a la mujer de la recepción, pero su respuesta fue vaga. A veces los huéspedes dejan cosas, algunas personas se van antes de tiempo, otras simplemente no regresan. No sé más. Valeria comprendió que algo estaba sucediendo dentro del hospedaje. No podía probarlo, pero los objetos recientes, las habitaciones que no coincidían con los planos y las desapariciones creaban un patrón inquietante. La noche se acercaba de nuevo, y la periodista sabía que si quería descubrir la verdad, debía permanecer despierta y documentar cada sonido, cada puerta que se movía, cada sombra en el pasillo. El miedo crecía, pero la necesidad de encontrar respuestas la mantenía firme. Sabía que estaba muy cerca de algo importante, y que lo que descubriera podía cambiar la percepción del hospedaje para siempre. Esa noche, Valeria decidió permanecer en su habitación, revisando las fotos y notas que había tomado durante el día. Cada detalle confirmaba que algo extraño estaba sucediendo, aunque nada era claramente sobrenatural, solo hechos inquietantes que podían ocurrir en la vida real. A eso de la medianoche, escuchó nuevamente pasos en el pasillo. Esta vez eran más claros, más cercanos. Cada golpe parecía sincronizado con su respiración acelerada. Con cuidado, abrió la puerta y vio la recepción vacía,
pero los objetos que había fotografiado en el sótano habían aparecido en diferentes lugares: una mochila sobre el escritorio, un zapato junto a la puerta de salida. Valeria decidió que era suficiente. Tomó su cámara, sus notas y bajó las escaleras. La mujer de recepción estaba sentada en la penumbra, mirándola con una expresión inexpresiva. ¿Se va tan pronto?, preguntó la mujer. Sí, creo que he visto suficiente por hoy. Valeria respondió, con el corazón aún latiendo fuerte. Al salir del hospedaje, sintió un alivio inmediato. La calle estaba silenciosa, y las luces del pueblo le parecían ahora normales, aunque un frío persistente recorrió su espalda. Sabía que el misterio del hospedaje seguía allí, esperando al próximo huésped curioso. Valeria dejó el pueblo al amanecer, con fotos, notas y grabaciones que documentaban todo lo que había presenciado. Nunca pudo explicar por completo algunas coincidencias inquietantes, pero lo que vivió fue suficiente para generar preguntas que aún no tenían respuesta. Esta historia está basada en hechos que podrían haber ocurrido en la vida real. A veces, los lugares más comunes esconden secretos que nadie espera. ¿Tú qué harías si pasaras una noche en un hospedaje así? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y dejar tu like para más historias basadas en hechos que podrían pasar. En la madrugada del 17 de agosto de 2018, un bus salió con destino a un pequeño pueblo minero según el registro. 3 pasajeros y un chofer iban a bordo. Nunca llegaron. Lo que están a punto de escuchar es una reconstrucción basada en testimonios, reportes y evidencias encontradas. Algunas partes siguen sin explicación. Luis Herrera, 43 años, chofer con más de 2 décadas de experiencia en rutas nocturnas, estaba a punto de terminar su turno cuando recibió una llamada de su supervisor. Luis, necesito que me hagas un favor. Un viaje rápido a San Pedro de Huari. Son solo 3 pasajeros. Ahora mismo no tengo energía para otro turno. Te prometo que es la última de la semana. Ellos necesitan llegar antes de amanecer. Luis dudó, pero aceptó. Mientras revisaba el bus, su amigo y colega Jorge Quiroga se le acercó. ¿Vas a tomar la ruta vieja? Es la más corta. Luis, si pasas por ahí después de medianoche, no pares por nada. ¿Entendiste? ¿Qué quieres decir? Esa carretera no es segura. Y no me refiero a asaltos. A las 11:50 de la noche, 3 personas subieron al bus: una mujer joven de cabello negro y mirada cansada, que no dijo palabra alguna, un hombre robusto con chaqueta vieja, que cargaba una bolsa plástica con algo pesado, y un anciano delgado, con sombrero y bastón. Luis notó algo: ninguno de los 3 compró boleto en taquilla. Estaban en la lista manual que el supervisor le dio en un papel. La carretera estaba vacía. Ni un solo vehículo en dirección contraria. El aire frío golpeaba el parabrisas, y a lo lejos, solo se escuchaba el motor. Luis encendió la radio para no dormirse, pero solo encontró estática. A las 12:47 de la madrugada, el GPS del bus se apagó. El teléfono de Luis mostraba sin servicio. Poco después de la 1:20, en medio de una curva cerrada, Luis vio a una mujer parada en la orilla de la carretera. Vestía un vestido claro manchado y sostenía un bolso pequeño. Redujo la velocidad, pero al pasar junto a ella, desapareció de su campo de visión en un instante. Miró por el espejo lateral. Nada. Sintió un golpe seco en el techo del bus, como si algo pesado hubiera caído encima. Luis mantuvo la mirada fija en la carretera, intentando convencerse de que el golpe había sido solo una rama caída desde algún árbol. No quería asustar a los pasajeros, aunque en realidad ninguno de ellos parecía haber notado nada. La mujer joven seguía mirando por la ventana, el hombre robusto tenía los ojos cerrados, y el anciano observaba el pasillo del bus con una expresión inexpresiva. A los pocos minutos, un crujido largo recorrió el techo. Sonó como si alguien caminara lentamente de un extremo al otro. Luis aceleró, pero el ruido continuaba, acompasado con el movimiento del bus. Decidió detenerse en una pequeña gasolinera que recordaba haber visto en viajes anteriores. El letrero estaba apagado, pero una lámpara en el interior titilaba débilmente. Se bajó con una linterna en mano y revisó el techo. Allí, entre la capa de polvo acumulado, encontró varias marcas de manos. Eran alargadas, demasiado grandes para ser humanas, y todas apuntaban hacia la parte trasera del vehículo. El aire estaba frío, más de lo normal para la época. Cuando regresó al interior, la mujer joven lo miró directamente por primera vez. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Luis intentó encender el motor y continuar el viaje, pero en ese momento, desde una radio vieja colgada en la pared de la gasolinera, comenzó a escucharse una voz masculina. No era una transmisión cualquiera. Era la voz de su amigo Jorge. Luis,
No sigas por esa carretera. Luis salió del lugar sin mirar atrás. El motor rugió, y la carretera volvió a tragárselo todo. Sin embargo, por el espejo retrovisor, juraría haber visto a la mujer del vestido claro parada junto al surtidor, observándolo irse. La carretera se estrechaba cada vez más, y la luz de los faros apenas alcanzaba a iluminar unos metros adelante. Luis notó que, aunque llevaba casi una hora conduciendo desde la gasolinera, el letrero en el costado seguía marcando kilómetro 31. No era posible. Esa señal debía haber quedado atrás hacía mucho. El anciano comenzó a toser de forma áspera y seca. Luis miró por el espejo y vio que el hombre sostenía algo en las manos, una libreta pequeña de tapas negras. El anciano pasó lentamente las páginas, y Luis alcanzó a ver que estaban llenas de nombres, todos tachados con tinta roja. Entre ellos, su propia vista se detuvo en uno que le heló la sangre: Luis Herrera, 17 de agosto de 2018. Decidió detener el bus en un retén policial que apareció a un costado del camino. Las luces estaban encendidas y había una patrulla estacionada, pero no se veía a nadie. Entró llamando, sin obtener respuesta. Sobre un escritorio encontró otra libreta idéntica a la del anciano, pero esta estaba abierta en la misma página, con los mismos nombres. Un ruido metálico lo hizo girar. El hombre robusto estaba de pie en la puerta del retén, bloqueando la salida. Tenía la bolsa plástica colgando de la mano, y ésta goteaba un líquido oscuro que caía lentamente al suelo. Luis retrocedió instintivamente, pero entonces escuchó la radio de la patrulla encenderse sola. Una voz distorsionada pronunció su nombre, seguida de una frase que lo dejó paralizado. «Faltan 15 minutos». Sin entender qué significaba, corrió hacia el bus, pero al subir notó algo que lo hizo detenerse en seco. Solo había 2 pasajeros. El asiento del anciano estaba vacío. Luis cerró la puerta del bus con un golpe y giró la llave de encendido. El motor arrancó con un rugido grave, pero algo en el sonido no era normal, parecía más lento, como si el vehículo estuviera sumergido en agua. El hombre robusto se sentó de nuevo sin decir palabra, dejando la bolsa a su lado. La mujer joven continuaba mirando por la ventana, aunque ahora su respiración era agitada, como si estuviera llorando en silencio. La carretera seguía mostrando el mismo letrero: kilómetro 31. Luis empezó a sudar frío. Pisó el acelerador con fuerza, pero el velocímetro marcaba apenas 40 kilómetros por hora, sin importar cuánto presionara. Afuera, la neblina se volvió tan espesa que los faros apenas iluminaban un muro blanco. De pronto, un golpe seco resonó en la parte trasera del bus. Luis miró por el retrovisor, y lo que vio lo dejó sin aire. El anciano estaba de pie en medio del pasillo, aunque juraría que ese asiento había estado vacío segundos antes. No decía nada, solo lo miraba fijamente con los ojos vidriosos. Luis intentó hablar, pero el anciano levantó lentamente la libreta negra y la dejó caer al suelo. La tapa se abrió sola, mostrando una página completamente en blanco, excepto por una frase escrita con tinta fresca. «Ya casi es hora». En ese momento, la radio del bus se encendió sin que nadie la tocara. La misma voz distorsionada que había escuchado en el retén volvió a hablar. «Luis, detente ahora, o no habrá regreso». Pero la mujer joven se giró por primera vez hacia él, con los ojos muy abiertos, y susurró: «No pares. Nunca pares». Luis, con el corazón latiendo a toda velocidad, decidió seguir avanzando, sin saber si la voz que le advertía o la que le pedía continuar era la que lo estaba llevando directo a su final. Las horas pasaban y Luis comenzó a perder la noción del tiempo. Cada curva de la carretera parecía repetirse, cada señal que pasaba seguía marcando kilómetro 31, y el paisaje se había vuelto un laberinto gris y uniforme. El aire dentro del bus era pesado, como si la neblina hubiera entrado con él y se estuviera acumulando lentamente. El hombre robusto empezó a murmurar palabras incomprensibles, inclinando la cabeza hacia la ventana como si hablara con alguien afuera. La mujer joven permanecía en silencio absoluto, pero ahora su respiración era tan irregular que parecía un suspiro constante que se mezclaba con el ruido del motor. Luis sintió un escalofrío al mirar por el retrovisor. El asiento del anciano estaba nuevamente vacío. Trató de hablar, de llamarlo, pero ningún sonido salió de su boca. De repente, la libreta negra apareció sobre el asiento del conductor, abierta en la misma página donde decía: «Ya casi es hora». El bus comenzó a vibrar. El velocímetro se volvió loco, subiendo y bajando sin control, mientras luces extrañas aparecían a lo lejos entre la neblina. Parecían faros de otro vehículo, pero cuando Luis giraba la cabeza para mirar, desaparecían. Entonces escuchó un grito detrás de él. Era el anciano, aunque ya no estaba en su asiento, estaba flotando entre los pasillos, gritando su nombre con una voz que mezclaba miedo y dolor.
Luis perdió el control del bus por unos segundos y al recuperar la mirada, vio que uno de los pasajeros había desaparecido. El hombre robusto ya no estaba. Solo quedaban la mujer joven y él. En ese instante, Luis comprendió que la carretera no solo se había alargado, sino que le estaba atrapando en un bucle imposible, un kilómetro interminable donde cada segundo parecía eterno y cada sombra parecía acecharlo desde todos lados. Luis respiraba con dificultad, con las manos aferradas al volante. La carretera seguía interminable, la misma señal marcando kilómetro 31 una y otra vez, mientras la neblina lo envolvía como un muro invisible. La mujer joven se acercó lentamente, apoyando la mano sobre su hombro, y susurró con voz temblorosa: «No puedes detenerte, ni mirar atrás». El bus comenzó a temblar, y de repente todo quedó en silencio. Ni el motor, ni los pasajeros, ni la carretera. Luis giró la cabeza y vio que el asiento trasero estaba vacío. El anciano y el hombre robusto habían desaparecido por completo. Sintió un peso en el pecho y la sensación de que el tiempo se había detenido. En un impulso desesperado, Luis sacó el teléfono y logró enviar un mensaje de voz. «Si alguien recibe esto, no vengan a la carretera vieja. No sigan el kilómetro 31. Al día siguiente, el bus fue encontrado a un costado de la ruta, encendido, con todas las luces prendidas, pero sin rastro de los pasajeros ni de Luis Herrera. Las autoridades no encontraron ninguna explicación. La carretera estaba vacía, como si nada hubiera pasado. Algunos creen que fue un crimen, otros aseguran que lo que vivió Luis fue algo que no pertenece a este mundo. El caso sigue abierto, y hasta hoy nadie sabe con certeza qué ocurrió esa noche. Esta historia se ha contado por los registros y testimonios recopilados, pero aún genera debate. Algunos piensan que pudo ser real, otros que nunca ocurrió. ¿Y tú, qué opinas? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y dejar tu like para más historias basadas en hechos que podrían haber pasado.